situación es preocupante de lo que está pasando en América Latina, concretamente, para hablar con más precisión, de América del Sur, lo que está sucediendo en América del Sur, con hechos que tienen algunos puntos en común y otros no. La situación que se ha vivido en Colombia, en Ecuador, en Bolivia, en Chile, Brasil también con tensiones, uno está viendo de que hay algún común denominador. El primero que enciende algunas luces amarillas es que las Fuerzas Armadas de varios de estos países empiezan a ser un factor importante, un factor político importante. En el caso de Colombia, desde hace ya muchos años, con la guerra o los enfrentamientos con las FARC y el proceso de paz que se llevó adelante con un protagonismo importante de actores políticos centro y sudamericanos. En el caso de Bolivia, claramente, ¿no? Porque allí fue el jefe de las Fuerzas Armadas quien sugiere, quien le pide, habrá que ver los términos, a Evo Morales que deje el gobierno, con lo cual también ese cobra un peso importante. En el caso de Chile, porque se le están dando atribuciones tanto a las Fuerzas Armadas como de seguridad, en un papel de represión muy fuerte que estamos viendo, basta encender cualquier canal de noticias y uno eso lo ve. Y en el caso de Brasil, tal vez el más preocupante por ser la potencia más importante de la región, que no solo lo encabeza Bolsonaro con un apoyo importante de las Fuerzas Armadas, él mismo es un hombre que tuvo su paso por las Fuerzas Armadas, sino también su gabinete, con una composición muy fuerte de las Fuerzas Armadas. Creo que estas son luces, y podemos mencionar también Uruguay, porque aún en momentos de veda política, los jefes de las Fuerzas Armadas del Uruguay llamaron a votar por la calle Pou. Entonces ahí se ve una situación que en la Argentina no se lo ve todavía como un elemento preocupante, pero sí en todo este contexto internacional. En segundo lugar, el otro punto en común que podemos encontrar, y en Argentina también, pero por suerte se manifestó a través de elecciones, que incluso hasta mostraron cierto equilibrio, lo cual también es saludable para la democracia, en el caso de Uruguay con un cambio de gobierno, en donde hay, pero en los otros lugares se dio de manera violenta, situaciones de insatisfacción que no se sabe bien, económicas y sociales por supuesto, pero que no se sabe bien cómo se pueden encauzar. No son movimientos sociales al estilo de los que conocemos, o no son solo movimientos sociales. Tampoco es una cuestión de clase, sino que es personas que de forma individual, en su gran mayoría, por supuesto que hay actores políticos, gremiales, corporaciones que juegan, pero la mayoría son convocados o autoconvocados de manera independiente o espontánea individualmente para demostrar una insatisfacción, que no está mal. Lo preocupante es cómo se canaliza políticamente y socialmente esa preocupación para que no quede en la nada. Ejemplo, la situación de Chile tan preocupante. Allí los reclamos son muy justos, ¿no? Quienes hemos seguido con alguna atención Chile, muchas veces se lo ponía como un modelo, pero la estratificación social que allí existe, la situación de jóvenes que no pueden estudiar, digamos, es una realidad muy dura, pero nadie preveía que iba a saltar de esta forma. ¿Se soluciona? Yo me hago la pregunta, ¿no? Retóricamente. ¿Se soluciona con la renuncia de Piñera? Yo creo que no, porque de última es un sistema que tampoco Lagos pudo cambiar, ni Frei anteriormente, ni Bachelet, que fueron excelentes presidentes, pero hay una estructura social, económica, política que no se pudo cambiar. Entonces, estas situaciones de insatisfacción, de incomodidad, de injusticia, de marcadas desigualdades, lo importante es cómo se le puede dar una canalización política para que pueda cambiar esa realidad. La hipótesis que podemos arriesgar es la marcada desigualdad y que hoy los medios de comunicación y las redes te informan de las posibilidades que hay en otros lugares. ¿A quién no le gustaría vivir como en Suecia, como Francia o como España en estos momentos? Yo digo, hoy un joven de 20 años tiene esa información. Nosotros, mi generación, probablemente a los 20 años no tuviésemos la información exacta, ni hablar de nuestros padres y abuelos. Con lo cual, la desigualdad, no solo sos consciente de la desigualdad existente, sino también que ves que en otros lugares se puede vivir correctamente. Entonces creo que el tema de la desigualdad genera una terrible insatisfacción.
que es lógica cuando nosotros pensamos que un joven se tiene que endeudar a lo mejor no sé por cuántos años para poder acceder a una universidad, como es el caso chileno, y el caso de Brasil también, digamos, saquemos Uruguay y Argentina, y esa posibilidad que tampoco es para todos, sabemos que los barrios más carenciados no concurren a las universidades, pero se dan esas terribles insatisfacciones. Y el otro elemento es que no hay organizaciones políticas sociales que estén encauzando esto. Los gremios, ¿lo pueden encauzar? Es muy difícil que lo puedan encauzar, porque no son solo reivindicaciones laborales, exceden a esto. Estamos en un momento de enorme insatisfacción. Fíjate, nosotros nos centramos en un análisis en Sudamérica, pero los chalecos amarillos en Francia. ¿Qué significó eso? Significó que ellos entendieron como una terrible injusticia tener que pagar más el combustible cuando se tienen que trasladar por las rutas para llegar a sus trabajos, y eso marcaba, por supuesto, una merma en su capacidad económica. Entonces también se da en lo que denominamos primer mundo, se dan esas insatisfacciones. Lo que sucede es que las desigualdades en América del Sur son casi obscenas. Déjame citarlo a Alfonsín. Raúl Alfonsín, cuando empezaban los primeros country, decía: es obsceno ver esos country al lado de enormes villas miseria que lamentablemente han ido creciendo aún más en lo que hace a la Argentina. Esas son situaciones que creo que son dos elementos en común y que nos hace preguntar cuánta pobreza aguantan las democracias. Si las democracias, por supuesto que es una formalidad y está muy bien la formalidad del voto, de la división de poderes, todo eso es esencial, es la diferencia en que te maten y no te maten, tener esos equilibrios, esas garantías de esos conjuntos de derechos políticos y civiles. Pero tiene que haber un sustento de una democracia social, de respuestas a estas desigualdades. Si no, podemos salir muy mal, porque la salida siempre es por derechas autoritarias de estos conflictos, por lo general. La democracia también es multívoco, ¿no? Muchas veces se lo utiliza para distintas cosas. Me gustaría precisar esto. La democracia significa división de poderes, democracia, república, Estado de Derecho, división de poderes, posibilidad de expresarnos libremente, de asociarnos libremente, que los mandatos culminen cuando lo establece la ley. Esto significa democracia. Y en ese campo, sin sacrificar la libertad, tenemos que jugar fuertemente a paliar estas desigualdades que hemos marcado anteriormente. Yo creo que no tenemos que sacrificar esa democracia y el Estado de Derecho en función de la igualdad. Son compatibles las dos. Al menos yo vengo de una formación de una izquierda democrática o de una socialdemocracia, con lo cual entendemos que se puede conjugar democracia con libertades y con justicia social. En la Argentina ha habido un fuerte antagonismo entre estas cosas, que incluso lamentablemente ha llevado hasta golpes de Estado, avalados por sectores importantes de la ciudadanía civil, me refiero, no solo militar. Creo que la democracia debe dar respuesta a esto, si no, los caminos pueden ser de un autoritarismo que tampoco termina de resolver los temas que tienen que ver con las desigualdades. Creo que el tema del populismo significa desvirtúa algunos aspectos de la democracia, lo cual no quiere decir que ciertas reivindicaciones populares no haya que avalar, no tiene que ver una cosa con la otra, pero cierto descreimiento a la formalidad democrática, esa vinculación del líder como una suerte del líder que viene a solucionar todo y una relación directa con la masa, no han sido respuestas que han solucionado las desigualdades, la búsqueda de libertad, de justicia. Yo creo que hay un paradigma, que es el paradigma de lo que significó Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Por supuesto hoy con vaivenes, pero fíjate, los ingleses, los británicos, con su típica soberbia, creyeron que el mundo se caía y la Unión Europea no iba a existir sin ellos. Y sin embargo, los más preocupados hoy por las consecuencias del Brexit son los propios británicos. Y acá déjame hacer una reflexión sobre los conflictos que se han vivido en Bolivia, donde entiendo que hubo un golpe de Estado, este debate que ha habido. Se acortó el mandato de una forma que no correspondía, más allá de errores propios de Evo Morales. Pero lo que quería decir en torno a esto, que si miramos lo que sucedió en la Unión Europea, ha habido en los últimos años una enorme irresponsabilidad de la política exterior argentina, de la Cancillería, en subestimar el Mercosur
y prácticamente aniquilar la UNASUR. Porque más allá de respuestas económicas, tanto Mercosur y fundamentalmente UNASUR habían servido para canalizar conflictos existentes en América del Sur. Entonces podría haber servido la UNASUR probablemente tanto en la situación de Bolivia como de otro color político como la situación de Piñera. El diálogo político, la canalización del conflicto y el darle un entorno que sea sudamericano. Lamentablemente hoy no contamos con estas herramientas.